Buenas tardes, nos encontramos con el doctor Ángel María Gaitán, el representante de la Cámara por el Departamento del Tolima. Representante, un gusto conocerlo y bienvenido a la revista del Congreso. Sí, muy buenas tardes a ti, Laura, y a todo el equipo periodístico de la revista del Congreso. Representante, queremos saber un poco su opinión acerca de la aprobación del plebiscito, teniendo en cuenta que el Departamento del Tolima se ha visto muy afectado por la violencia. A ver, mire, yo considero que esto es un hecho histórico para Colombia y para el Tolima, y más exactamente para el sur del departamento del Tolima, porque allí nacieron las FARC hace cerca de 60 años. Allí ha sido una región azotada históricamente por la violencia, por las FARC y por el abandono total del Estado a todo nivel. Esta noticia para el Tolima, como para todos los 48 millones de colombianos, tiene que tener la trascendencia histórica de lo que ello significa, lo que significa hoy y lo que significa para las próximas generaciones, en materia de avanzar en la solución del desmonte de uno de los conflictos más antiguos que tiene el mundo, y con un grupo terrorista, un grupo al margen de la ley como las FARC, que es de las guerrillas más antiguas que existen hoy en el mundo. Eso tiene que tener una amplia difusión de qué significa para el Tolima, para Colombia y sobre todo para los campesinos y los más pobres y más humildes de Colombia, que han sido los que siempre ponen los muertos en la guerra. Por eso creemos que el paso importante que da el presidente Juan Manuel Santos, los diálogos en La Habana, en que la Corte Constitucional hoy le diera vía libre al plebiscito para consultarle a los colombianos, ya para llevarlo al pueblo colombiano a que se pronuncien si quieren o no la paz, porque también hay un sector muy importante que no quiere la paz en Colombia. Y por eso me parece de vital importancia que al pueblo se le pregunte, pero también que al pueblo se le explique, porque hoy la inmensa mayoría de los que dicen que no al plebiscito es porque desconocen la importancia de iniciar un verdadero camino hacia construir y consolidar la paz en Colombia, de construir una Colombia más justa, más equitativa, una Colombia donde quepamos todos, donde en este país elegirle por fin para esos sectores olvidados como el campo colombiano, que es el primer punto de la agenda de los acuerdos en La Habana, un campo históricamente por siglos olvidado. Y la insurgencia de las FARC nació por eso, por las peleas por la tierra. Hoy sí logramos que no solamente entreguen las armas, que se reincorporen a la vida civil, a la vida democrática, bienvenidos, porque fruto de la lucha de las ideas es que podemos entre todos construir un país mejor, un país donde podamos construir desde la diferencia, representar los intereses de 48 millones de colombianos. Y por eso quienes apoyamos el plebiscito, quienes nos jugamos por la paz de principios y de convicciones, porque creemos que es la mejor salida para Colombia, es avanzar en la solución de uno de los problemas más grandes que ha tenido este país. Las FARC son hoy los mayores generadores de todos los procesos del narcotráfico, de cultivos, de producción de droga, de exportación de droga. Son los mayores terroristas que han desestabilizado este país. Son los mayores generadores de violencia. Han causado mucho daño a las economías de nuestro país durante casi 60 años, pero sobre todo han generado muchas muertes, y que hoy se entreguen, que hoy entreguen las armas, que hoy se concentren y comencemos un verdadero proceso de legislación en el Congreso de Colombia. El Congreso de Colombia jamás ha legislado para la inmensa mayoría de los colombianos. El Congreso de Colombia hoy tendrá que ocuparse por casi 16 millones de pequeños y medianos campesinos que hoy no tienen una legislación clara, hoy no hay políticas claras con respecto al agro colombiano. Y ahí está la mayor potencialidad de este país, en el agro.
estamos llamados y estamos dentro de los 6 países del mundo llamados a ampliar las fronteras agrícolas, a producir alimentos y comida para el mundo. Pero sin embargo no tenemos legislaciones donde el Estado apoye a los pequeños y medianos campesinos, a la mujer rural, al trabajador rural, y que hayan políticas de Estado que perduren por muchos siglos allá donde se tiendan los recursos a esos sectores. Que los recursos que hoy se invierten en la guerra, que es lo que no han entendido y seguramente no conocen muchos colombianos, cerca de 12 billones, billones con B, al año se gastan en combatir la insurgencia, y esa mayor insurgencia es la FARC. Gran parte de esos recursos podamos orientarlos hacia el campo colombiano, hacia aquellos sectores más vulnerables de Colombia, millones de colombianos que hoy el Estado los ha tenido olvidados y abandonados. Es comenzar a construir la Colombia justa y equitativa. Por eso ese es el reto que tenemos nosotros los congresistas, quienes queremos y amamos este país, quienes defendemos nuestra región y quienes hemos luchado siempre porque tenemos que vivir en paz, lo primero con Dios en el corazón del hombre y de la mujer y de los niños, y luego desde la posición distinta ideológica que tengamos, tenemos que construir una Colombia justa y equitativa, una Colombia que represente los intereses de la inmensa mayoría en materia de legislaciones que nunca ha hecho el Congreso, y ese es el reto que tenemos. Yo aspiro y esperamos que la pela que se ha dado este gobierno en cabeza del doctor Juan Manuel Santos tenga en el futuro, en las próximas generaciones, lo que todos soñamos, lo que todos queremos, porque quienes hoy están en contra de los acuerdos con la FARC, quienes hoy no quieren la paz, pues es muy sencillo y tenemos que ser respetuosos también de ellos. Seguramente les gusta más la guerra que la paz, pero lo que pasa es que cuando han hecho la guerra con hijos ajenos, cuando se hace la guerra, seguramente desde el norte de Bogotá pensando en la guerra, y no allá donde le ha tocado a los hijos de los campesinos y de los pobres de este país, pues les parece muy rico y muy cómodo. Desafortunadamente los muertos de la guerra jamás han sido los hijos de los ricos, han sido siempre los hijos de los pobres, representados en la misma guerrilla, en los mismos paramilitares, en el mismo ejército y en la misma policía, que son los que tienen que ir al campo de batalla. Y por eso nosotros creemos que debe parar el derramamiento de sangre en Colombia, por parte de la insurgencia, por parte de la confrontación que ha existido durante casi 60 años, y que esa plata la orientemos a fortalecer estos sectores vulnerables y que comencemos a construir la Colombia que todos queremos y soñamos, sobre todo para las próximas generaciones. Eso es materia de legislación que tenemos que hacer en estos 10, 15 años para hacer esa Colombia que todos queremos, y que ojalá los hijos y los hijos de nuestros hijos puedan vivir en paz, pero fruto del esfuerzo que todos los colombianos tenemos que hacer, y sobre todo hoy desde el Congreso de Colombia. Bueno, representante, sí, bueno, ya ahorita con el levantamiento del paro camionero, ¿cuál es su opinión? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿hubo un cese de alguna de las partes o en realidad fue un acuerdo? No, yo diría que fue un acuerdo, porque ha sido el paro más, que yo conozca, más largo en la historia de Colombia, 46 días. 46 días. Los daños a la economía superan los 3 billones de pesos, donde todos los sectores de la economía fueron golpeados, absolutamente todos, donde aquí no hay ni vencidos ni vencedores, sino sencillamente la sensatez y la razón lo tiene que llevar uno al diálogo, a los acuerdos, tal como ha sucedido hoy entre la insurgencia y el gobierno nacional. Ni el gobierno pudo derrotar la guerrilla en cerca de 60 años, ni hoy también en el tema del paro, por las vías de hecho se logran los propósitos, sino por las vías del diálogo. Y esto es una muestra más que tendrá que contribuir a la paz en Colombia, que es dialogando, que es defendiendo los intereses colectivos y no los intereses particulares, porque eso fue lo que salió también a flote durante el paro. Muchos intereses de parte de algunos dirigentes del paro que querían ponerlos o imponerlos
como mecanismo de negociación y que entraron en razón donde el gobierno, pues en los 27 puntos en los cuales hoy se tienen que desarrollar, pues tienen que estar los intereses de todos, del transporte de manera integral, de todos y por supuesto de un sector que le aporta mucho a la economía de Colombia. Se ha demostrado que es el sector, uno de los sectores más importantes, el sector del transporte, que de paso, si no se utiliza de la manera más racional, si el gobierno también no lo atiende de la manera más efectiva, pues termina generando daños como el que vimos en este paro, que tocaron todos los sectores de la economía. Por eso aplaudimos tanto a los negociadores del gobierno como a los dirigentes del paro de que hayan llegado a unos acuerdos y que esperamos en esos 27 puntos que establecieron en los acuerdos para levantar el paro, pues se puedan recoger toda la problemática que reclama tanto los transportadores como también exige el gobierno se cumpla. Y me parece que esto nos permite avanzar porque todos hoy nos sentíamos supremamente lastimados por fruto de las situaciones que venían generando en este paro durante estos 46 días. Bueno, representante, muchas gracias por compartir su opinión y estar acá en la revista Congreso. A ustedes muy amables, pero yo quiero también aprovechar para acá finalizar y es invitar a todos los colombianos a que nos tomemos todos de la mano, a que pensemos en una Colombia distinta, una Colombia más justa y más equitativa, y por eso los invito a que apoyemos el sí del plebiscito, que apoyemos y construyamos la paz, y que la paz no es de ningún partido, no es dueña del presidente tampoco de la República, sino es de 48 millones de colombianos que necesitamos una Colombia para todos, incluyente y que recoja todos los diferentes sectores y que dinamice la economía de nuestro país y logramos consolidar la paz para el futuro. Muchas gracias, representante.